Qué bueno que nos acompaña en esta ocasión aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Vamos a platicar sobre volcanes. Volcán es un tema que está tremendamente en boga, un tema que está pues todos los días en nuestra cotidianidad. Algunos le damos seguimiento, lo podemos ver en las redes, estas alertas que hay para los sistemas volcánicos. Lo acabamos de vivir con lo que pasó desgraciadamente en Guatemala. ¿Y qué es lo que tenemos que saber de los volcanes y qué es lo que queremos y qué es lo que debemos de saber sobre los volcanes? Y para ello me acompañan esta noche en el estudio Hugo Delgado Granados, él es director del Instituto de Geofísica. Hugo, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Está también Ana Lilian Martín del Pozo, ella es investigadora también del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Qué tal? Ana Lilian, muchas gracias. Y Servando de la Cruz Reina, investigador también del Instituto de Geofísica de nuestra Casa de Estudios. Y bueno, pues sin más preludio, sin más preámbulo, ¿qué son los volcanes? ¿Qué es un volcán? ¿Cuántos tipos de volcanes hay? ¿Y por qué es tan importante para México, en general para el mundo, pero para México saber y conocer, no solo a nivel de especialistas como ustedes, sino a nivel de toda la gente, conocer qué son los volcanes, qué debemos de saber, qué precauciones debemos de tomar? Hugo. Sí, mira, en general partimos de la base muy sencilla de que todos los volcanes, al final de cuentas, son sitios por los que sale material fundido que se genera en el interior de la Tierra y puede salir de una manera relativamente tranquila mediante emisiones de lava, o puede salir de una manera explosiva por medio de… Cuando dices una manera tranquila, es que no me la imagino. ¿Cómo es una Digamos, manera los flujos tranquila? de lava son muy espectaculares, como en el caso de las imágenes que ahora hay en las redes acerca del Kilauea, pero si lo vemos, en realidad la velocidad que tienen las lavas es relativamente bajo. Es decir, vemos, por ejemplo, unas imágenes que una lava va atravesando la carretera y cubre un vehículo, por ejemplo. Esa es una escena que mucha gente ha visto, y se puede uno dar cuenta que en realidad el avance de la lava es de unos metros por día. En cambio, perdón, los flujos de piroclásticos que se generan durante una erupción explosiva pueden recorrer distancias muy rápidamente, porque se mueven a 300 kilómetros por hora y son también bastante calientes. Y hay muchos tipos de volcanes, hay muchas formas en las que el material quiere salir a la superficie y forma diferentes tipos de volcanes de acuerdo a cómo se encuentran, a la química de las lavas, de la cantidad de gases. Y es muy importante conocer a los volcanes, particularmente los volcanes que se encuentran cerca de donde vivimos, porque si los conocemos sabemos cómo prevenirnos acerca de su actividad. Lilian. Sí, pero también yo creo que en México en especial, o sea, nuestro interés también es porque tenemos muchos volcanes activos. O sea, la mayor parte de nuestros volcanes atraviesan el país alrededor del paralelo 19, que van desde la costa del Pacífico hasta el Golfo de México. Y de hecho, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Colima, en la Ciudad de Guadalajara, muchas de las ciudades de Veracruz, en Chiapas, simplemente cuando esta erupción del volcán Chichón, pues también tuvimos realmente una crisis, una cantidad de ceniza que cubrió a más de la mitad del país, muchas personas que tuvieron que ser reubicadas, fueron ¿En qué año que fue se pueden el evitar. Chichonal, no? 1982. Híjole, ya tantos años. Y eso es también un tema, ¿no? Se nos olvida que pasan esas cosas. ¿Sí? Y de pronto aflojamos la guardia, sobre todo como ciudadanos, desde la ciencia no, pero ¿qué cosas son las que tenemos que estar haciendo precisamente para también mantener esta alerta entre las comunidades que vivimos en zona de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, se nos olvida que pues prácticamente todo el sur de la Ciudad de México es como es por la explosión del Chichinautzin, ¿no? Del Chitle. Perdón, del Chitle, ¿no? Y tenemos muchos otros volcanes, el Oyameyo, el Chichinautzin, etcétera, que están en la zona. Y bueno, pues siempre pensamos en volcanes y pensamos pues allá en el Popo, en el Ixta, el Chichonal cuando explotó el Chichonal. ¿Qué son las medidas, las acciones que tenemos que estar tomando como ciudadanos para prevenirnos, porque ya sea que vivimos en una zona o porque estamos de paso en alguna zona de riesgo? Bueno, en primer lugar,
tener en cuenta que el fenómeno volcánico no es algo nuevo ni que sea particularmente activo en esta temporada. Generalmente esto surge cuando hay alguna erupción importante en algún lugar del mundo. Importante me refiero a que tiene un impacto, pero hay otras 20 o 40, 50 erupciones que no están teniendo ese nivel de impacto sobre la sociedad y que se están desarrollando en forma continua en algún lugar del mundo. Hay aproximadamente 1.700 volcanes en todo el planeta que se consideran activos. Activos quiere decir que tienen el potencial de hacer alguna erupción o bien que están en erupción. Si tomamos conciencia de que el fenómeno volcánico es un fenómeno inherente, es propio de la evolución del planeta Tierra y de otros planetas, porque hay vulcanismo en prácticamente todos los planetas del sistema solar, entonces podemos entender que no es algo que nos esté tocando especialmente en estos días o en estos momentos, o que haya aumentado en tiempos recientes, no. La actividad volcánica se ha mantenido muy estable durante millones o decenas de millones de años. Eso es un punto muy importante, porque siempre se piensa como que, bueno, es que ahora hay más actividad, ¿no? Quizás la percibimos más. Hay más información. Exacto. Hay más facilidad del transporte, de la comunicación en general. Y también hay más humanos por todos lados, ¿no? Así es. Hay más vulnerabilidad, hay más exposición al fenómeno volcánico. Entonces debemos entender esos conceptos. Primero, que la actividad volcánica es muy estable en el tiempo. Los volcanes están hace una erupción, hace otro, y así en todo el mundo tenemos de 20 a 50 volcanes que están haciendo erupción simultáneamente. Y por eso no es nada raro que dos erupciones importantes, en el sentido que lo mencioné, coincidan. Dos, puede ser más, pueden ser 3, 4, 5. No es que haya un aumento, es que simplemente estos 20 o 50 volcanes que están en erupción actualmente, pues de alguna forma van a coincidir hasta en día y hora. Y si coinciden más bien en zona, es cuando, y sobre todo en zonas en las que hay habitantes, es cuando se levantan las alertas, ¿no? Así es, y por otro lado, eso lleva la impresión de que estos volcanes están conectados, lo cual no es el caso. Eso ha estado ahora corriendo mucho en las redes, ¿no? ¿Qué nos explicas, Ana Lilia, sobre esto? O sea, realmente, por ejemplo, esta erupción de Kilauea, la de Hawái, realmente está sobre otra placa, ni siquiera es la misma, y es otro fenómeno el que lo está produciendo, que está produciendo esta erupción. De hecho está saliendo inclusive sobre una zona de fisura, una grieta que está en esa zona. En cambio lo de Guatemala fue otro tipo de fenómeno. Nos preguntaban mucho que si puede pasar eso aquí en México, y yo siempre les contesto que esperemos que no, porque ya tenemos en algunos de los volcanes, por ejemplo en el Popocatépetl, en el volcán de Colima, están empezándose en otros volcanes también a tener redes que monitoreen estos volcanes. Entonces, si tenemos suficiente equipo, si podemos tener un nivel base contra el cual preparar antes de estas erupciones, lo que no ocurrió en el Chichón, podemos comparar cómo está la actividad, y también tenemos que preparar a las zonas, o sea, realmente producir mapas de peligros, saber en qué zonas pueden o no afectar cierto tipo de fenómenos. Por ejemplo, como decía hace un momento Hugo, de las nubes ardientes o de las lavas. En ocasiones nos preguntaban, ay, que esta zona va a ser afectada por muchas de estas nubes ardientes que son especialmente peligrosas. Y decimos, no, porque esta zona tiene, o sea, está como bloqueada, o este volcán produce más lavas. Hace un momento preguntabas, por ejemplo, sobre el Xitle, ¿no? Y el Xitle es otro tipo de volcán, que estos volcanes chiquitos hacen erupción durante una sola época, como el Paricutín, y estos volcanes chiquitos, pues tenemos que conocer inclusive toda la zona, cómo se comporta, ya no como un solo volcán que descansa, que puede descansar como en el Chichón 500 años o 300 años, la gente se le olvida que son volcanes. Sí, ¿verdad? Que estamos ahí a los pies, a las faldas de los volcanes. Hugo, nos queda poco tiempo para este primer segmento, pero ¿cuántos tipos de volcanes hay? ¿Cómo se diferencian los volcanes para su estudio? Sí, mira, de entrada podríamos hacer una clasificación muy sencilla en términos de los volcanes centrales y los campos volcánicos monogenéticos, que es de lo que más tenemos en México. Volcanes centrales son volcanes a través de los cuales surge el magma, la roca fundida que viene desde el interior de la Tierra y sale a través de estos volcanes. ¿Por qué? Porque hay una serie de fallas, fracturas
que se intersectan y se aprovechan esos lugares para que salga el magma. Pero hay otros lugares en donde, en vez de que el fenómeno magmático surja por el mismo sistema de conductos, encuentra diferentes caminos cada vez que se manifiesta. Entonces se crean campos volcánicos monogenéticos. En ejemplos del primer tipo de volcanes centrales tenemos el Popo, el Ista, la Malinche, Pico de Orizaba, Colima. El volcán de Colima. Pero en el caso de los campos volcánicos monogenéticos, el ejemplo lo tenemos aquí en el sur de la ciudad. Es toda una región que abarca, digamos, desde los pies del Popo, del sur de la Ciudad de México, hasta prácticamente Toluca y prácticamente hasta Cuernavaca. Es toda un área en la que cuando hay este tipo de fenómenos magmáticos, surge un nuevo volcán, como el Xitle, como el Chichinautzin, como el Pelado. Y también tenemos otro campo volcánico monogenético muy importante en México, que es el campo volcánico de Michoacán, en donde en 1943 surge el volcán Paricutin. Y prácticamente 2 siglos antes, siglo y medio antes, surge también en el mismo campo el volcán Jorullo. Entonces, este tipo de volcanismo lo tenemos muy presente en nuestro país. Fuera de ello, las diferencias pueden ser de tal manera que la misma actividad hace que crezca un volcán más que otros. Volcanes como el Popocatépetl son volcanes pues bastante grandes, pero el volcán de Jocotitlán, que no es del mismo tamaño que el Popo, tiene una dimensión menor, pero no por ello hay que quitarle atención. Así es. Así es. Hemos llegado a la primera parte, al fin de la primera parte de nuestro programa. No se vaya, regresamos enseguida aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Estamos platicando sobre volcanes. Regresamos. Qué bueno que está aquí con nosotros. Estamos platicando sobre volcanes y me acompañan Hugo Delgado, Ana Lilian Martín y Servando de la Cruz, todos ellos del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y estábamos hablando de los orígenes, bueno, de los volcanes monogenéticos y poligenéticos. ¿Sí era así el tema? Entonces, ¿por qué no nos explican un poquito más qué quiere decir que sea un volcán monogenético o poligenético y qué consecuencias tiene esto para el paisaje e incluso para las poblaciones que en su caso pudieran estar en alguno de estos volcanes? Y si nos dan ejemplos de volcanes. Sí, por ejemplo, un ejemplo de un volcán poligenético es el mismo Popocatépetl. El sistema de conductos es aprovechado por cada que sube, hay un ascenso de magma, y se crea, el volcán crece y se destruye. Es interesante ver que el Popocatépetl en realidad son 5 volcanes, 4 de ellos ya se destruyeron y actualmente tenemos al Popocatépetl. En el caso de los volcanes monogenéticos estamos hablando de volcanes que hay un ascenso de magma, sale por un conducto distinto cada vez que hay un evento magmático. Entonces se crea o sea, sale por donde más fácil le resulta por donde le cuesta menos lava. trabajo. Entonces crea un nuevo volcán. Hablábamos de Michoacán, que en el siglo XVII surge el volcán Jorullo y en 1943 surge en el mismo campo, en la misma región, surge el Paricutin. O aquí en el sur de la ciudad el Xitle, o está el volcán de Chichinautzin o el volcán del Pelado. Están varios, tenemos prácticamente todos los cerros que hay alrededor de la Ciudad de México, todos son volcanes. Y, por ejemplo, en este caso, si hubiese movimiento de magma hacia arriba, ¿podría salir por uno de estos o buscaría salir por otro lado? ¿Qué sería lo más probable que ocurriera? Pues esa es una de las cuestiones que estamos estudiando precisamente. Nuestros estudiantes de doctorado están trabajando específicamente en esto, porque no sería en el mismo, nacería uno nuevo. Pero precisamente viendo las edades, los tipos de erupciones, o sea, este tipo de herramientas que tenemos para poder simular hacia el futuro a dónde sería y cómo serían las erupciones, es lo que nos va a decir dónde o posiblemente dónde nacería un nuevo volcán y qué tipo de erupción haría. Y esto ocurre en el sur de la ciudad y también en estos otros espacios que hemos estado comentando, ¿no? Que realmente nuestro país en temas de sismología se considera un país medio
alto o bajo riesgo? ¿Cómo lo evalúan? ¿De sismología o de volcanes? Perdón, de volcanes. Tienes toda la razón en la presión, en términos de actividad volcánica. Bueno, hay volcanes alrededor en todo el mundo. Entre el 80 y el 90% del volcanismo ocurre bajo el mar. Y sobre tierra, digamos, hay muchos lugares, se conoce muy bien el círculo el anillo de fuego del Pacífico. Hay zonas que el volcanismo es mucho más activo que en México. Estamos hablando de Indonesia, incluso Chile. Los volcanes de Nicaragua son más activos, en Kamchatka, en Alaska. Sin embargo, México no es, digamos, ni de los más lentos ni de los más activos. Digamos, en ese sentido sería término medio, pero eso no es en cierta manera una buena noticia, porque entre más tiempo tardan en tener una nueva actividad, se esperaría que la siguiente actividad pueda ser un poco más fuerte de lo normal. Volcanes como los nicaragüenses, como por ejemplo el Masaya, tiene actividad recurrente y está saliendo material con toda la frecuencia, pero mientras más largo sea el tiempo entre una actividad eruptiva y la que sigue, pues obviamente la cantidad de magma acumulado va a ser mayor. Por eso es buena suerte o buena noticia que el Popo pues esté permanentemente activo. Sí, en cierta manera sí, pero digamos hay procesos profundos que tienen su propio ritmo, y ahí lo que es muy importante es llevar a cabo el seguimiento muy cercano de la actividad eruptiva y de la actividad volcánica en general, con diferentes estrategias de monitoreo volcánico. Y esto me lleva una pregunta a mi confusión anterior entre sismo y volcán, entre actividad sísmica y actividad volcánica. ¿Hay alguna relación entre los sismos y las erupciones volcánicas o nada que ver? Bueno, ambos tienen un origen común, pero entre ellos no necesariamente están conectados en forma directa. Los procesos que generan los sismos grandes, los terremotos, se deben a choque de placas. La superficie de la Tierra está constituida por una especie de mosaico de placas tectónicas que contienen los continentes, contienen los fondos de los mares, de los océanos, y que se mueven unas respecto a otras muy lentamente, a centímetros por año. En los lugares donde esas placas convergen, una se hunde bajo la otra. Eso es lo que se llama un proceso de subducción. Es un proceso geológico normal que también ha existido desde que existe el planeta. Ese proceso libera energía en dos formas. Una es como energía, digamos, mecánica, en el sentido de que una placa puede atorarse con la otra y en un momento dado se deforma y se suelta abruptamente generando un terremoto. Pero independientemente de eso, el proceso continuo también libera gran cantidad de energía a una profundidad un poco mayor, y también libera sustancias que van en la placa que se hunde, sobre todo volátiles, agua. Entonces, esa combinación de energía de fricción por la penetración de la placa que se hunde, más los fluidos que contribuye, es lo que hace que baje el punto de fusión de la roca en el interior de la Tierra a 100 kilómetros de profundidad, y esa roca fundida es el magma, así se genera. Y sale precisamente donde esa liberación de energía y de fluidos es más alta, aproximadamente a unos cuantos kilómetros de la zona donde empieza la subducción. Entonces, esa región de generación de magmagénesis o de generación del magma, que eventualmente sube alineada a la trinchera donde ocurre esta subducción y forma las cadenas volcánicas que se mencionaban. Híjole, ¿y qué hay en México, en el país? Tenemos esta red sismológica bastante bien estructurada. ¿Tenemos algo similar en el tema de volcanes? ¿Cómo les damos seguimiento? ¿Cómo está trabajando nuestros investigadores en el Instituto de Geofísica, de Geología, en la Facultad de Filosofía en Geografía? ¿Cómo trabajan estos temas? Bueno, son dos aspectos que son muy importantes. Uno tiene que ver con el estudio de cada uno de los volcanes en forma particular. Es muy importante conocer los volcanes en términos de su geología. Es decir, es como haciendo una comparación con el trabajo de los médicos. Los médicos necesitan, para poder atender a un paciente, necesitan la historia clínica.
y hacer una serie de análisis previos a entender cualquier comportamiento del paciente. En ese mismo sentido, cada volcán requiere que sea reconocido el tipo de actividad que ha llevado a cabo en el pasado. Entonces se desarrollan diferentes tipos de estudios volcanológicos con el fin de reconocer no solamente el tipo de erupciones, sino el tamaño de esas erupciones y el tiempo en el que ocurrieron las erupciones en el pasado. De esa manera puede uno entender si un volcán tiene más actividad explosiva o más actividad de flujos de lava. Y si los tiene, de qué manera, de qué tamaño, cómo se conforman. Y todo eso se hace mediante estudios que al final de cuentas se utilizan para construir lo que se denomina un mapa de peligros volcánicos. El mapa de peligros es una consecuencia del conocimiento geológico del volcán, en el sentido de una vez que conocemos cómo se comporta un volcán, cómo se ha comportado en el pasado, podemos entonces extrapolarlo y decir qué pasaría si en un determinado escenario como la erupción de tal fecha, qué ocurriría, por dónde se irían las lavas, por dónde se distribuirían las cenizas, las columnas de las nubes de ceniza, hacia dónde viajarían. Entonces se utilizan programas de computadora y se hacen simulaciones y de acuerdo a esos escenarios eruptivos que ya están respaldados por el conocimiento del volcán, podemos saber cómo podría comportarse en el futuro y eso se plasma en lo que llamamos mapas de peligro. Entonces esa es una parte muy muy importante del estudio volcanológico, pero la otra es reconocer ya instrumentalmente el volcán a través de la sismicidad, a través de reconocer cómo se deforma el volcán cuando ingresa el magma o sale ya la erupción, cómo se hincha y se deshincha un volcán o sus emisiones de gas, que son medidas con métodos remotos y combinando diferentes métodos es como podemos saber cómo se comporta el volcán. Y repito, es como con los médicos, necesitamos la historia clínica, necesitamos hacer el diagnóstico y después tratar al paciente. Y en el caso, por ejemplo, de la franja esta volcánica del sur, ¿no?, la que cierra, digamos, la cuenca del Valle de México, ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo estamos estudiando esos volcanes que no son como el Popo, como volcanes claramente abiertos como el Pico de Orizaba o el Nevado de Toluca, el volcán de Colima? ¿Cómo estudiamos estos volcanes? Pues reconstruimos. Bueno, y su posibilidad esta de que pues, se haga erupción por quién sabe qué otro lugar, ¿no? Lo que hacemos es que vemos la distribución de estos volcanes y mapeamos qué tipo de erupciones. Por ejemplo, en el Xitle, pues muchos conocerán, aparte de las lavas del Pedregal, de la ciudad universitaria, pues todo este sistema de tubos de lava, todas estas cuevas tan maravillosas que tenemos, inclusive como enfriadas hasta cascadas de lava en la parte subterránea, y estas son precisamente la base para hacer estas zonas protegidas, ¿no? Pero podemos ver que otros volcanes, por ejemplo el Chichinautzin, hablábamos de que no producía estos derrames con estos grandes tubos de lava que se hacen mucho más lejos porque los aíslan. En el caso del volcán Chichinautzin, por ejemplo, las erupciones fueron, o sea, primero produjo unos derrames también largos y al final estos derrames más delgados que fueron hacia el sur. Entonces vemos hacia dónde fueron sus cenizas, qué tan altos fueron las columnas, dónde, por el espacio donde se generaron las más jóvenes. Entonces esta información la juntamos precisamente para hacer mapas de probabilidad de dónde nacería y qué tipo de erupción sería. Y bueno, y por eso voy a hacer un pequeño comercial. Es muy importante proteger los tubos lábicos que tenemos en el sur de la ciudad, que son unos agujeros hechos por justamente estos derrames y que nos cuentan esta historia y que nos permiten y nos ayudan a predecir pues qué es lo que puede pasar en particular con esta zona, que no necesariamente será el volcán en particular mismo que será el que haga erupción, sino que a lo mejor se forma otro pequeño volcán y es el que hace erupción. Y entonces, pues esto nos lo cuesta la historia y hay que conservar nuestro territorio para poder leer esa historia. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Hugo Delgado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias. Ana Lilia Martín, muchísimas gracias. Servando de la Cruz, un placer haberlos tenido a los tres aquí, un placer que usted nos haya acompañado. Gracias a los colegas de TV UNAM que hacen posible este programa. Buenas noches, nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Pues
nos debemos